incorporarse y primero, como les comentaba, con algunos anuncios. Primero, para quienes se acaban de incorporar, pues bienvenidos nuevamente a la clase. Qué bueno que regresaron ya totalmente recargados después de la Semana Santa. Eso era lo importante, que descansaran y que eh, tuvieran ánimos para seguir con este camino que ustedes apenas empiezan, ¿verdad? Que afortunadamente yo hace rato que ya dejé atrás. Y eso es una de las primeras cosas que quiero comentarles. Eh, en la página de la clase coloqué una pregunta. Eh, Está para que todos la puedan contestar en la página de Classroom. Está, si la pregunta es abierta, si estaría interesado en participar en una convivencia con sus compañeros de clase y de otros semestres. ¿Por qué sale la idea de hacer esta actividad? Como les he comentado algunas veces, la carrera de Derecho es una de las carreras que más necesita no solo el conocimiento jurídico que ustedes adquieren a través de las clases, sino también la interrelación con otras personas. No es como de repente los arquitectos o los dentistas o incluso los médicos que pueden ejercer su profesión en su consultorio sin necesidad de relacionarse con otras personas. Caso de dentistas o médicos o de los arquitectos que se ponen a diseñar un edificio ellos solos. En el caso del derecho, pues muchas veces las relaciones que se forman en la universidad, en la maestría, en la licenciatura, después son muy importantes para la vida. Muchos compañeros abrieron un bufete con gente que se conoció en la universidad, ¿verdad? Otros compañeros pues son jueces que estudiaron con los abogados y eso ya hace que haya una relación, por lo menos para romper el hielo. Usted estudió conmigo en la clase, ¿se recuerda? Sí, claro. Y entonces ya pueden hablar mejor de sus casos, de sus conflictos, porque al final de cuentas, los abogados sí obligatoriamente necesitan relacionarse con otros abogados, ¿verdad? Con abogados que después van a ser jueces, van a ser contrapartes y es mucho más fácil entenderse, llegar a acuerdos con alguien que es la contraparte. Recordemos también que la carrera de abogados no siempre es de pleitos, no siempre es de choque de posiciones totalmente contrapuestas, sino también muchas veces es de conciliar. Y es mejor, más fácil conciliar cuando se conocen los abogados, ¿verdad? Es decir, parte de la vida universitaria, parte de la formación universitaria es eso, es esos contactos que se hacen en la universidad. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos en la universidad fue registrador, llegó a ser registrador general de la propiedad y eso permitió a muchas otras personas, yo no, porque yo no litigo ese tipo de cosas, pues facilitarle sus cosas en el registro, pero eso era posible porque se conocían desde antes. Y como la universidad está cerrada lamentablemente, y de verdad me molesta eso de que esté cerrada la universidad, yo estoy totalmente en contra del fraude que se hizo para el rector. Creo que Mazariegos es un usurpador y que el fraude es lo peor que le ha pasado a la universidad. Pero tenerla cerrada por casi un año es peor todavía también. O sea, está afectando la formación de muchas personas, está evitando que puedan tener una mejor formación porque la educación virtual tiene limitaciones, querramos o no. Y en algunas facultades, por ejemplo, en medicina y en psicología, pues ya abrieron físicamente. Yo también doy clases en la maestría de psicología forense los sábados y ya he ido al CUM, que está ahí en la zona 11, a la par del hospital Roosevelt. Entonces, ahí están recibiendo clases, porque obviamente los estudiantes de medicina sí necesitan hacer prácticas, definitivamente no pueden estar solo virtual, ¿verdad? Y también los odontólogos, esos están graves todavía, o los arquitectos, ellos necesitan hacer maquetas y presentarlas físicamente. Hasta ahora no se ha podido hacer. En el caso de los abogados, pues en teoría se puede compartir las leyes, las teorías, las doctrinas en forma virtual, pero no así esta cuestión de las relaciones humanas, personales,
que tienen que generarse para después poder tener mejores contactos para su trabajo. Esa es la idea. Nuestra carrera, además, es una carrera que está inmersa en el mundo político. Tenemos muchas elecciones ya como abogados, que después vamos a votar por alguno para elegirlo para la asamblea para presidente del colegio de abogados, por ejemplo, y ni siquiera se conocen ustedes como estudiantes y como profesionales, pues menos todavía, ¿verdad? Entonces la idea de generar esta convivencia, pues es eso, ¿no? Es la oportunidad para que ustedes que no han logrado juntarse, que no se conocen más que por la virtualidad, puedan interactuar entre ustedes, puede también interactuar con otras personas de otros semestres. La idea sería, me han ofrecido algunas personas que ellos pueden pagar una actividad que podría ser en un restaurante o en un lugar donde haya las condiciones adecuadas, ¿verdad? Y que nos den algo de comer y que lo hagamos un sábado, tal vez en la mañana o en la tarde. Eso ya lo podemos definir después, ¿verdad? Pero primero quería saber si estaban interesados en participar en este tipo de actividad, en conocerse, en establecer relaciones, relaciones que después, como les digo, les van a servir, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar cerrada la U, ¿verdad? No sabemos si lo van a abrir entre poco, si va a tardar los 4 años de Mazariegos, si ustedes van a cerrar y nunca se van a conocer, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? No, tampoco, Eddie, tampoco se emocione, Alitra de Reu es complicado, ¿verdad? La idea es no lo planteé en Semana Santa porque en Semana Santa muchos de ustedes se van al puerto, se van al IRTRA o a cargar eh, o simplemente quieren descansar. Entonces, un fin de semana de estos que no tengan exámenes, lo mejor sería entre los exámenes parciales y el examen final, ¿verdad? Y creo que podemos conseguir un financiamiento ahí para que nos patrocinen una refacción o un almuerzo, dependiendo. Y vamos a buscar dónde, ¿verdad? Buscamos dónde. Y para eso quería saber si estaban interesados. No se sientan obligados ustedes a poner que sí, porque no les voy a dar puntos por esto. No es un tema obligatorio, ¿verdad? Es solo si ustedes lo desean y podemos aprovechar para que llegue a hablarnos alguien sobre el tema electoral, por ejemplo, que es ahorita un tema de interés de todos y todas, de la ley electoral de partidos políticos, de las votaciones, etcétera. O también podemos aprovechar para que lleguen algunos, no, patrocinio de ningún partido político, Oscar, sin partidos políticos. No, pues el que quiera llevar algo puede llevar algo, José, no hay ningún problema. Oye, el que quiera llevar algo, que lo lleve, ¿verdad? Pero por lo menos garantizar que haya algo de refaccionar para todos, eso sí creo que podemos lograrlo. Y que haya un lugar donde haya algo de espacio, ¿verdad? Porque pues sí serían bastantes. O también podemos invitar a otros compañeros que se acaban de graduar, que son abogados que están empezando, que también nos cuenten cómo les ha ido, qué tal está el, el panorama para los abogados jóvenes que están graduándose, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso también. Puede ser en el Parque de Naciones Unidas o puede ser ahí por la Roosevelt, hay unas instalaciones de un instituto, ¿verdad? Podemos buscar opciones, ¿verdad? Esa es la idea y eso es lo que quería preguntarles a ustedes primero. Jacqueline, por favor, ¿tiene alguna duda? No, no hay duda, licenciado, solo que me encanta su idea. Me Ah, gustaría conocer a mis compañeros y que compartamos, ¿verdad? Porque como usted bien dice que hemos compartido, pero solamente virtualmente, entonces sería una experiencia nítida, muy bueno. 100 puntos para claro, usted. claro. Qué bueno, Jacqueline. Y claro, esto no tiene ningún interés político, sino es más bien propiciar el conocimiento entre ustedes, que son al final una generación que se está perdiendo la cuestión universitaria. Les he comentado, creo yo, que me he encontrado gente en la calle que me dice, usted me dio clases, pero yo ya cerré y ya estoy por cerrar, ¿verdad? Y no he estado en la U más que un año o un año y medio, algunos, ¿verdad? Y estoy viendo que hay compañeros que como está cerrada la universidad, no se están graduando en la universidad, sino que se están graduando en instalaciones del Colegio de Abogados, otros se están graduando en el CUM de Misco, en parte de ese convenio que hay entre la municipalidad y la facultad,
¿verdad? Entonces la facultad se ha ingeniado para seguir funcionando, pero insisto en que no solo es el tema teórico, el estudio en la carrera de abogado sobre todo, sino que es en buena medida relaciones humanas, ¿verdad? Relaciones humanas son importantísimas para los abogados. Tal vez, diría yo, incluso más que para los politólogos o incluso más que para cualquier otra profesión, ¿verdad? Porque al final los politólogos se mantienen haciendo estudios, pero los que hacen política, los que van de un lado a otro, las instituciones, son abogados y después van a ser sus compañeros magistrados, jueces, fiscales, y es mejor conocerlos, ¿verdad? Porque en esta vida, pues todo da vueltas. Muy bien, entonces viendo que ha sido recibida con buen ánimo la sugerencia, pues les invitaría a quienes no lo han hecho de que coloquen si quieren ir o no quieren ir. No es obligatorio, insisto, ¿verdad? Es solo una idea y la vamos a ir madurando en los próximos días, ¿verdad? Ese es el primer anuncio que tenemos. ¿Sí, Araceli? ¿Claro? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Solamente, licenciado, con el horario de la actividad, porque creo que la mayoría estamos en voluntariado de civil, Lic, los sábados en la tarde. Ah, eso no sabía, eso no sabía. ¿A qué hora es el voluntariado de civil? De 1 a 6 de la tarde, Lic, los sábados. Ah, muy bien, muy bien. Sí, Pero no sé si la mayoría de mi sección estarán. sí, Elsa. Sí, licenciado, con respecto a lo que dice la compañera, yo también me encuentro en el voluntariado, pero yo en la mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que sería bueno ponernos de acuerdo con los compañeros, tal vez un formulario de Google para ver qué nos quedaría mejor, ¿verdad? Sí, y si no se puede hacer, voy a hacer un formulario de Google y lo voy a poner también en la página, ¿verdad? Eh, para ver en qué horario se les facilita o podemos hacer 2 jornadas de repente, ¿verdad? Entonces, como hay de varios horarios, podemos intentar hacer 2 jornadas, ¿verdad? Para que haya quienes puedan llegar en una jornada y quienes puedan llegar en otra, dependiendo de cuánto se apunten, ¿verdad? Y así se puede hacer y podemos invitar también a personas de otros semestres para que les cuenten también con quién asignarse, qué profesores son mejores, de personas que están en otros semestres, porque lo que yo tengo experiencia es que a veces mis alumnos me escriben a mí, mire, ¿a quién recomienda usted de los otros semestres como profesores? Porque no tienen tampoco a quién referirse para preguntarles de otros semestres qué les pareció, ¿verdad? O cómo están los trámites para los privados, para la tesis. Entonces podemos invitar también a personas de otros semestres para que ustedes también los orienten un poco, ¿verdad? Vamos a considerar esa doble jornada. Oye, vamos a hacer los formularios y los vamos a pasar ahí por la página igual. Muy bien. Entonces, digamos, esta es solo la primera idea y después vamos a ir madurándola un poco y voy a ir colocando ahí las cosas. Segundo punto de información, ya también está en la página de Classroom el espacio para que ustedes puedan subir sus tareas, las tareas que han estado trabajando para este segundo parcial. Recuerden que van a tener un valor de 10 puntos de tareas y 30 puntos del examen para que hagan los 40 puntos de este parcial. Hasta la fecha ya hay 3 personas que ya subieron su tarea, ¿verdad? Más o menos le salen, he calculado yo que unas 5 páginas, 4 o 5 páginas de tarea. Entonces, la idea es que suban el documento, ¿verdad? Suban el documento, lo pueden subir a partir de hoy hasta el día del examen, ¿verdad? Hasta el día, creo que es el 21 nuestro examen, si mal no estoy, ¿verdad? Vamos a ver el calendario. Sí, creo que es el 21 nuestro examen. Entonces lo pueden subir de aquí hasta el 21. Solo recuerden de subir el documento, ¿verdad? Porque a veces no suben el documento, entonces no les cuenta como entregado. Si solo se asignan a la tarea, pero no suben el documento, no se les cuenta como entregado. Y hay quienes lo van a subir
por falta de computadora lo van a hacer a mano y lo van a tomar una foto y escanearlo. Está bien, lo pueden hacer así, no hay ningún problema. La idea es que hagan el ejercicio, ¿verdad? Porque eso les sirve también para el examen. Como el examen es el 21, ¿verdad? Vamos a tener la clase de hoy. El día jueves no voy a poder dar clases porque tengo un compromiso a las 6 de la tarde que va a terminar tipo 8. Entonces no voy a poder dar clases el día jueves. El día martes 18, ustedes tienen examen el miércoles 19, entonces no es conveniente dar clases para que ustedes estudien, pero el día jueves 20 sí vamos a tener clase que va a ser un repaso para el examen del día 21, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, que este jueves no voy a poder dar clases y el otro jueves sí vamos a tener repaso. Muy bien, sobre la tarea, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Alguna pregunta antes de entrar en materia de la clase de hoy? Amy, por favor. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Una consulta con respecto a lo de la tarea. Podríamos subirlo en PDF, ¿verdad? Y si tendríamos que hacerle carátula. No, lo que es importante es que esté su número de carnet y su nombre. Lo de la carátula no es importante y sí lo pueden subir en PDF. Gracias, licenciado. Muy bien. Carlos de León. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Con una molestia, ¿cuándo subiría las diapositivas para ya este segundo parcial? Perdón. Ya están colocadas. Sí, recuerdo que ya están. Vamos a revisar. Recuerdo que ya están las diapositivas del segundo parcial, que las subí antes del descanso de Semana Santa. Y también subí, recuerden que no es solo las diapositivas, sino también es el documento de Fernando Velázquez, ¿verdad? El que está ahí en la página. Son dos materiales. Las diapositivas sí están ahí subidos desde el 30 de marzo y también el mismo 30 de marzo, Introducción a la Lógica Jurídica, que es un capítulo que se habla de lógica jurídica y de juicios jurídicos de Fernando Velázquez. Ambos materiales vienen para el examen. No olviden de leer el documento también de Velázquez, porque de ahí vamos a sacar directamente algunas preguntas. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas o comentarios sobre el tema de la tarea y de la actividad, no, todavía no habíamos dicho dónde, todavía estamos viendo en dónde, Kimberly, dependiendo de cuántas personas se apunten también y de cuánto estén en cada jornada, eso puede cambiar el número de personas, dependiendo del lugar, ¿verdad? Porque si son 50 pueden caber en un lado, si son 100 en cada jornada, pues hay que buscar otro lugar más amplio. Muy bien, entonces pasemos ya al tema de la clase de hoy. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Antes de entrar a la presentación, quiero enseñarles esta cuestión que salió hoy en el DW o DW, como se le llama realmente es DW, es una cadena de noticias de Alemania. No sé cómo se pronuncia bien, pero es uno de los medios más serios del mundo, ¿verdad? Y lo que están comentando en esta noticia, sí la pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se ve. Muy bien. Que las cortes de China ya utilizan inteligencia artificial para resolver casos, ¿verdad? Y en la nota lo que hablan es que en China, en un par de regiones de China, una es Hangzhou, la otra no recuerdo cuál es que ya están utilizando inteligencia artificial para los casos más sencillos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de accidentes de tráfico, ¿verdad? Donde ya aplicación de inteligencia artificial
la que resuelve si la persona es culpable, cuánto tiene que pagar, cuál es la sanción, ¿verdad? Analizando todos los elementos. Y esto obviamente los chinos son los más avanzados en el tema de inteligencia artificial, más todavía que los Estados Unidos, y el gobierno auspicia el trabajo de inteligencia artificial en China. Y no solo resuelven casos, también ayudan. Por ejemplo, ya la inteligencia artificial es la que se encarga de leer las cosas que son formales. Ya no es una persona la que lee. Ustedes cuando vayan a ver debates van a dar cuenta que una gran cantidad de cosas que hay que leer. Y ahora la inteligencia artificial la que lo hace. Pero en algunos lados ya lo que dice ahí es que ya emite sentencias, ¿verdad? Porque lo que quieren es que todas las sentencias sean uniformes, que no haya posibilidades de que el criterio del juez, que se recuerdan que había una, vimos el parcial pasado, que una cosa es lo que el juez interpreta que dice la norma y otra es lo que dice la norma. Pues aquí los chinos lo que quieren es que todo sea igual, que no haya esas posibilidades de que un juez sea más benévolo que otro o que un juez sea más, interprete más a su criterio que otro. Aquí es uniformar la mayor parte de sentencias y lo están haciendo con esta aplicación que se llama Pequeña Sabiduría en chino, ¿verdad? Y en procesos sencillos lo están haciendo. Pero ¿cómo es posible esto? Que una computadora pueda emitir justicia. Es porque la justicia está basado en mucho en lógica jurídica. Y al ser la lógica una rama tanto de la filosofía como también de las matemáticas, es posible para las computadoras, mediante los algoritmos correspondientes, poder emitir este tipo de sanciones sencillas. Claro, no puede hacer un razonamiento complejo en un caso que involucre muchos temas, que tenga que ver con la sana crítica razonada, donde tengan que verse muchos elementos, como vamos a ver hoy en algunos temas, pero sí, en lo más sencillo sí lo puede resolver, porque como vamos a ver el día de hoy, las operaciones de justicia son operaciones en su mayoría lógicas simples, que si fulanito cometió este hecho, la ley dice esta situación, entonces tiene que cumplirse la ley, entonces fulanito tiene que pagar tanto dinero. Eso es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial y por eso es posible. Obviamente, esto es solo posible en los países donde esto sea aprobado por ley, porque en otros países como Francia está prohibido meter a cualquier tema de inteligencia artificial en temas de derecho, ¿verdad? Entonces, era importante para mí enseñarles esto porque significa que la inteligencia artificial está ganando espacio incluso en el derecho, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien, bien interesante y que tiene que ver con la clase, ¿verdad? Sí, la tarea se puede subir hasta el día del examen, que es el 21 de abril, viendo las preguntas. Muy bien. Como les digo, vamos a tener ahí después otras preguntas, otros formularios para ver lo de la hora y del día de la actividad. Vamos con el tema de hoy, que es la teoría del razonamiento jurídico relacionado con la noticia que les acabo de leer. ¿Todos pueden ver la diapositiva ahí? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a recordarnos lo que vimos en lógica formal en el primer parcial sobre el tema del razonamiento. Recordemos, esto ya lo vimos, recordemos que el razonamiento es aquella operación lógica por medio de la cual, a partir de uno o más juicios, se deriva la verdad o falsedad o bien la validez o invalidez de otro juicio, ¿verdad? Recuerden que hemos visto el concepto, la definición, el juicio y el razonamiento, ¿verdad? Y hemos visto el concepto jurídico, la definición jurídica, el juicio jurídico, que son al final de cuentas las normas jurídicas, y ahora vamos a ver el razonamiento jurídico.
¿verdad? Es igual que en la lógica formal, por eso la primera parte fue de ver cada uno de esos tipos de pensamiento y ahora ya aplicarlos al derecho. Los juicios en los que se basa un razonamiento manifiestan conocimientos ya adquiridos o por lo menos hipótesis verosímiles, ¿verdad? Cada razonamiento está basada en los juicios y cada juicio es una hipótesis, es algo probable, es un juicio más o menos verosímil que más o menos se tiene claro, son supuestos, ¿verdad? Cada juicio son supuestos y la conclusión es entonces también una hipótesis basada en esos supuestos. Cuando el razonamiento es riguroso y la conclusión se desprende de manera necesaria al razonamiento, estamos ante lo que se llama una inferencia, ¿verdad? Y los juicios que se emplean como puntos de partida son llamados premisas y usualmente en un razonamiento deductivo, que es aquel que discurre de lo general a lo particular, habrá una premisa mayor y una premisa menor. De esto no vamos a entrar mucho a hablar de esto porque ya lo vimos en el primer parcial, ¿verdad? Solo es recordarnos que los razonamientos deductivos por lo general tienen una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y que si está bien hecho, si es riguroso y está bien concatenado, estamos hablando de una inferencia. Recordemos también que ya vimos lo que es el razonamiento deductivo, que es el que más se utiliza en el derecho, que es el que parte de lo general a lo particular. Vimos el ejemplo que siempre usamos, hemos usado muchos más, ¿verdad? Pero el más común de los ejemplos es todos los hombres son mortales, ¿verdad? Que es un juicio, es un supuesto, es algo que todos comprobamos o que todos damos por válido. Todos los hombres son mortales, todos los hombres mueren en algún momento. Sócrates es un hombre, también es comprobado que hace muchos años existió una persona que se llamaba Sócrates, que era un hombre, y por lo tanto, Sócrates es mortal. Aquí estamos ante una inferencia. Es un razonamiento deductivo, va de lo general, que son todos los hombres, a un hombre en particular, que es Sócrates, y como está bien hecho, bien razonado, estamos ante una inferencia. Recordamos que en todos los razonamientos deductivos hay un término mayor que usamos la letra P mayúscula para identificarlo, ¿verdad? El término mayor que figura en la conclusión como predicado y en una de las premisas. En este caso, el término mayor sería mortal. Figura en la conclusión, sí, figura en la conclusión como predicado y en la primera premisa, en la premisa mayor. El término menor que figura en la conclusión y que identificamos con la letra S, que figura en la conclusión como sujeto y en una de las premisas también. En este caso es Sócrates. Sócrates está en la conclusión como sujeto y en una de las premisas, la premisa menor. Y el término medio, que es el que figura en ambas premisas, pero que no figura en la conclusión, ¿verdad? En este caso es el término hombre, ¿verdad? Eso es en todos los razonamientos, esto ya lo vimos, solo es para recordarlo. ¿Va? Ahora vamos al razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico, el que más se utiliza, el tipo de razonamiento, es el razonamiento de tipo deductivo para aplicar normas genéricas a casos concretos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a un caso es lo general, se aplica a jurídicos, que son normas, la mayoría eran universales, ¿verdad? O plurales. Entonces, ahí la generalidad, por eso es que se aplica el razonamiento deductivo, porque es el que va de mayor a menor, ¿verdad? Las normas son genéricas, son juicios universales y se aplican a los casos. Todas Disculpe, licenciado, no sé si es todo, pero no se le escucha bien. Sí, tiene problemas, licenciado, con el
Internet, no se lo escucha bien. Sí, Lick tiene razón. Se escucha entrecortado, disculpe, Lick. Bueno, voy a... Permítame, permítame. Permítame la guitarra. Muy bien, esperamos que ahora ya esté mejor el sonido. Ya, licenciado, se escucha mejor. Muy bien. Perfecto. Entonces, como a esta hora se conectan todos aquí en la colonia, entonces empieza a fallar el internet de Claro. Entonces, lo que les comentaba es que para el derecho, el razonamiento que más se utiliza es el razonamiento jurídico. ¿Por qué? El razonamiento deductivo es el que se usa en lógica jurídica. ¿Por qué? Porque el razonamiento deductivo es el que parte de lo general a lo particular. Y en el derecho, lo que se aplica son normas generales, normas universales, juicios jurídicos universales a casos concretos. Es decir, va de lo mayor a lo menor. Un ejemplo, ¿verdad? La norma que es un juicio, dice, todas las personas que cometen el delito de homicidio deben sufrir una pena de prisión que oscila entre 15 a 40 años, ¿verdad? Más o menos esa redacción es la que tendría ya una norma penal del delito de homicidio, ¿verdad? Lo que dice prácticamente es esto, que todos los que cometen el delito de homicidio tienen una pena, deben pagar una pena de prisión de entre 15 a 40 años. Si nos damos cuenta, es un juicio universal, de carácter universal, todas las personas, ¿verdad? Bueno, y lo que tenemos que hacer en el razonamiento jurídico es aplicar esta norma general al caso concreto. Es decir, esta es una premisa mayor y lo tenemos que aplicar al juicio concreto. ¿Cuál es la premisa menor? Juan Pérez cometió el delito de homicidio, ¿verdad? Y como Juan Pérez cometió el delito de homicidio y todas las personas que cometen el delito de homicidio tienen que sufrir una pena de 15 a 40 años, por lo tanto, la conclusión, por tanto, Juan Pérez debe sufrir una pena de prisión de 15 a 45 años, ¿verdad? En términos muy simples, eso es un razonamiento jurídico, eso es lo que hace un juez al emitir una sentencia, ¿verdad? La norma dice que tiene que pasar de 15 a 40 años el que mate. Juan Pérez mató a alguien, entonces a Juan Pérez le toca una pena de prisión de 15 a 45 años. Entonces aquí el término mayor que aparece tanto en la conclusión como predicado como en la premisa mayor es pena de prisión de 15 a 40 años. El término menor que aparece en la premisa menor y que aparece en la conclusión es Juan Pérez. Y el término medio que aparece en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión, es delito de homicidio, ¿verdad? En términos muy simples, como les digo, vamos a ver que esto es más complejo nada más que solo aplicar esto. Esto es lo que hacen los jueces cuando emiten sentencia, los fiscales cuando piden una solicitud, pero no solo en temas penales, también en civil, también en laboral, se aplica, también en constitucional, por supuesto, se aplica el tipo de razonamiento deductivo a la hora de aplicar la ley al caso concreto. Claro, esto es mucho más complejo, como les digo, ¿verdad? Hay que tener claros varios elementos. En primer lugar, que la premisa mayor siempre va a estar constituida por la norma, la ley. Siempre va a ser la premisa mayor del razonamiento jurídico, va a ser un texto jurídico, un artículo de la ley, ¿verdad? Y que este artículo no solo es de copiarlo, es de interpretarlo, ¿verdad? Es de entenderlo.
lo que dice la norma. No es solo de copiar una norma y pegarla, sino que es de saber que esta ley es la que se aplica al caso concreto. Y por supuesto, esta norma tiene que estar vigente. Esta norma, ya saben ustedes que no debe haber sido declarada inconstitucional, no debe haber sido derogada por otra norma, ¿verdad? Por eso hay que estar siempre al día de qué leyes se aprueban, de qué leyes se aprueban en el Congreso, de qué leyes se publican, y también para poner la premisa mayor, en ocasiones se tienen que llenar los vacíos jurídicos que puede haber en las normas, ¿verdad? ¿Y cómo se llenan los vacíos jurídicos? Pues para eso está el auxilio de los principios generales del derecho, las normas superiores, las normas generales que se aplican al caso concreto, ¿verdad? A la ley en específico, ¿verdad? Entonces, la premisa mayor siempre va a ser una norma, siempre va a ser la ley. La premisa mayor puede ser mucho más compleja, ¿verdad? A la hora de interpretar la ley como tal, el juez tiene que ver que no haya, por ejemplo, en el caso del Código Penal, tiene que interpretar que no haya causas de justificación, que no haya circunstancias excluyentes de la culpabilidad, ¿verdad? Por eso les pongo aquí más complejo. Todas las personas penalmente imputables, ¿verdad? Que no haya inimputabilidad, que sin que medie ninguna causa de justificación, que están establecidas en el artículo 24 del Código Penal y en ausencia de circunstancias excluyentes de la culpabilidad, que estén en el artículo 25 del Código Penal, diere muerte a alguna persona, serán responsables del delito de homicidio y como tal deberán sufrir la pena de prisión de 15 a 40 años. A eso me refiero con que no es solo de aplicar la norma general al caso concreto, no es tan fácil, sino que para aplicar este artículo hay que tomar en cuenta que la persona no sea inimputable, que la persona no tenga causas de justificación, que la persona no tenga causas que excluyan la culpabilidad, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes ya saben porque vieron Derecho Penal 1, entonces todo eso tiene que interpretar el juez al momento de aplicar la norma compleja. Y todo eso también tiene que ir fundamentado por el fiscal, por el abogado defensor, saber que su defendido o en este caso el acusado no entra dentro de todo esto, ¿verdad? Esto estamos hablando todavía solo de la premisa mayor, que es la ley, que sí se puede aplicar al caso concreto. Con la premisa menor es todavía más complejo el asunto, porque primero lo que hay que hacer es subsumir el caso concreto bajo el supuesto jurídico de la norma genérica. ¿Qué es subsumir? ¿Verdad? Subsumir es subordinar el hecho jurídico a las notas conceptuales del supuesto legal, es decir, incluir el caso en la clase de los designados por el mismo supuesto. Aquí otra vez vamos a los conceptos jurídicos, ¿verdad? Este caso, este hecho, este homicidio, hay que meterlo a ver si cabe dentro de lo que establece la norma jurídica, a ver si pertenece a estos casos, ¿verdad? Eso se va a subsumir. Subsumir es meter el caso concreto a ver si encaja en la norma, ¿verdad? A ver si encaja en los supuestos de la norma jurídica, ¿verdad? Y para eso tiene que haber tres fases o elementos. El primero es la representación del hecho jurídico. Esto se hace en la mente de quien va a aplicar el caso concreto. Tenemos que analizar si Juan Pérez estaba manejando el vehículo y con este vehículo atropelló a una persona. ¿Eso cabe dentro del delito de homicidio? ¿Verdad? ¿Cabe dentro del delito de homicidio o cabe dentro del delito de homicidio culposo? ¿Verdad? ¿Qué circunstancias hay en este caso? ¿Él lo hizo a propósito, con el ánimo de matar a la persona, o lo hizo por una impericia, o fue un caso fortuito, o fue otra persona la que le jaló el timón, o para evitar atropellar a un grupo de niños que estaban por ahí, se tiró y atropelló a otra persona? Todo eso tiene que analizarse al momento de subsumir, ¿verdad? Es decir, representarse cómo pasó el hecho jurídico, hacerse la imagen del hecho jurídico. En algunas ocasiones, por supuesto, hay cámaras, en otras ocasiones hay testigos,
y por eso los testigos narran cómo fue el hecho jurídico y uno ya se hace la representación del hecho jurídico. Pero todo esto es antes de ir al juicio. Estamos hablando de cuando estamos elaborando la premisa menor, ¿verdad? O durante el juicio en algunos casos también, ¿verdad? Dependiendo de qué posición estemos dentro del proceso. La segunda parte, que es la más importante, es la comprobación que efectivamente se ha realizado. Y por supuesto, esta comprobación ya no es un tema nada más lógico. Esta comprobación sí requiere elementos probatorios, ¿verdad? ¿Dónde está el testigo? ¿Dónde está la cámara? Si hay otros elementos, si hay prueba científica, ¿verdad? Hay peritajes, hay dictámenes de expertos, etcétera. Todo esto ya excede del tema puramente jurídico de pensamiento, sino que se va ya a los hechos concretos. Y además, también tiene que ver aquí la calificación de que sirve de hecho las notas constitutivas del supuesto jurídico. Es decir, si encaja directamente en lo que dice la norma, ¿verdad? O habrá otra norma que se encaje mejor en el tema, ¿verdad? Habrá una norma más específica todavía. Si no lo mató con un carro, sino que lo mató con una bomba, por ejemplo, esto ya es una causa de agravación de la pena, ¿verdad? Porque está utilizando mecanismos peligrosos. Entonces ya es un homicidio, pero la pena ya va más agravada, no es de 15 a 40 años, sino aumentada en una tercera parte, ¿verdad? Por ejemplo, varios elementos que pueden hacer que un hecho encaje en otra calificación jurídica. O, por ejemplo, Juan Pérez mató a una persona, pero esa persona era su padre. Entonces ya no es un homicidio, ya es un parricidio. Todo esto tiene que quedar establecido en la premisa menor, ¿verdad? Y en la premisa menor es donde se tienen que poner con todo lujo de detalles todos los elementos vinculados al hecho concreto y todas las pruebas que se obtuvieron. Es decir, la premisa mayor es la ley, la cita legal, y la premisa menor puede solo estar en la premisa menor en términos ya prácticos. Puede haber 10 páginas de un memorial explicando la premisa menor, porque en la premisa menor es donde tenemos que hacer la subsunción, ¿verdad? O en un memorial, porque la mayoría de procesos en Guatemala son escritos, pero a veces también explicarlos en un debate, explicarlos en las conclusiones del debate, es establecer todas estas circunstancias. O sea, la premisa menor, al final de cuentas, es la que tiene que estar toda la fundamentación del caso. Por eso tiene tantos elementos. Y aparte de estos, tiene que haber una interpretación de la ley, ¿verdad? Cómo encajar estos hechos dentro de la norma. Y ahí es donde se hace la exégesis de la ley en conexión con el caso previsto por ella. Ahí es donde hay que explicar que a este caso concreto, por estas circunstancias, es que entra dentro de lo que establece la norma genérica, ¿verdad? Ese paso que hay que dar ahí es la interpretación propiamente, ¿verdad? Cómo se interpreta la norma al caso concreto. Y por supuesto, se acompaña la premisa menor de todas las pruebas, ¿verdad? A través de los medios de convicción. Y ahí se establecen las circunstancias de hecho y de derecho del caso concreto. Por eso es tan importante la premisa menor en un razonamiento jurídico, ¿verdad? La premisa mayor, si bien tiene su dificultad, porque tiene que tener un conocimiento de la ley, de la vigencia, de que si hay lagunas en la ley, cómo llenarlas, lo más importante es la premisa menor, porque ahí es donde tenemos que demostrar que el caso encaja dentro de la ley y ahí se acompañan todas las pruebas, para que en la conclusión, ¿verdad? Ya sea la aplicación de las normas al caso concreto. Puede ser para imponer una sanción, para conceder un derecho, para imponer una pena, para establecer una obligación, cualquier sanción, cualquier consecuencia jurídica que tenga la aplicación de las normas. Todo esto va en la conclusión. Y en la práctica los jueces elaboran un razonamiento complejo para llegar a la conclusión. Y en todas las sentencias judiciales vamos a analizar
posteriormente varias sentencias, varios escritos de memoriales, para que ustedes identifiquen ahí las premisas. Vamos a ver que en las sentencias judiciales los considerandos son la premisa mayor y la premisa menor, y el por tanto es la conclusión. En una sentencia dice, considerando que el artículo tal del Código Penal establece el delito de homicidio, que dice que quien matara a una persona, ¿verdad? Ese es el primer considerando. El segundo considerando dice, considerando que el señor Juan Pérez a las 5 de la mañana del día 11 de abril del 2023, manejando su vehículo, atropelló al señor Pedro Juárez, ¿verdad? Y puede haber varios considerandos. La premisa menor puede tener 2, 3, 4 considerandos, no nada más un considerando, pero todo eso engloba la subsunción, ¿verdad? No hay que confundirse en que solo sea un considerando, dos considerandos, o sea, solo sea como todos los demás razonamientos deductivos. Lo que pasa es que la premisa menor puede abarcar todo lo que sea necesario para tener todas las circunstancias del hecho concreto. Todas las pruebas van acompañando la premisa menor. Y el por tanto de una sentencia es la conclusión. En esta imagen solo les pongo el por tanto, no todos los considerandos, pero después vamos a seguir viendo más ejemplos. En este por tanto, esa es la conclusión. Por tanto, esta sala con base en lo considerado, por eso los considerandos son las premisas de la conclusión, los considerandos. Y en las leyes citadas, al resolver declara con lugar el recurso de apelación. En este caso dieron con lugar un recurso, pero esta es la conclusión en un razonamiento jurídico, ¿verdad? La sentencia de un tribunal. Esa es la máxima expresión de un razonamiento jurídico. Claro, y vamos a ver también ejemplos de memoriales de solicitudes del Ministerio Público, también ahí hay un razonamiento jurídico. Y también en los argumentos de la defensa hay razonamientos jurídicos, ¿verdad? No dicen considerando, por tanto, sino que dicen explicaciones, los hechos y por lo tanto las peticiones, ¿verdad? Las peticiones son las conclusiones en el caso de un memorial, pero más se ve en la acusación, por ejemplo, o en una solicitud que se le hace a un órgano jurisdiccional. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Pero el día de hoy es como la introducción al razonamiento jurídico. ¿Hay alguna duda, algún comentario sobre esto? No, licenciado. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras y seguras? Estamos bien, gracias, licenciado. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Bueno, si todo está claro, quedémonos hasta ahí, porque entrar a otros temas ya es más complejo y nos terminaríamos y ya vamos a tener que terminar. Entonces, repitiendo lo que dijimos al principio de la clase, ya está habilitado para que coloquen sus tareas, pueden hacerlo de aquí hasta el 21. Suseli pregunta si el razonamiento entra en el segundo parcial. No va a entrar esto del razonamiento. Va a entrar hasta el tema de la norma jurídica, los juicios jurídicos, que es lo que está en las diapositivas y en el documento que ya está en la página, ¿verdad? En la página de Classroom. Ahí está el material que entra para el segundo parcial, que son las diapositivas y el libro de Fernando Velázquez. Por favor, léanlo. El día jueves no vamos a tener clase. Entonces aprovechen para leerlo para que el próximo jueves que tenemos repaso, ya tengan ustedes claro el libro y puedan preguntar cualquier cosa que tengan, cualquier duda. Wendy me pregunta que cuándo subiré las notas. Tendría que ser el jueves. El jueves ya aparecen las notas en el sistema. Y si no hay más preguntas o dudas, pues nos vemos el día jueves 20.
Gracias, licenciado. Gracias, Buenas noches. licenciado. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz Feliz noche, noche. Lick. Licenciado, feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Cuidado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Licenciado.